Bienvenidas, bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Vamos a ver, Luis. Ok, Luis, no te preocupes. ¿De qué pueblito eres? Digo pueblito porque tú dices de qué es pueblito. ¿De dónde eres, Luis? William. Ok, William, no te preocupes. Ok, Jairo, no te preocupes. No me dejan nada más todos así. Se llama San Javier, es por Hidalgo. Ah, ok. Bueno, pues saludos desde San Javier. Me sentí locutor de radio. El señor Ryan. Ah, ok. No te preocupes, Brian. Si quieres apaga la cámara. Si sabe tu vecino está bien, si no sabe tu vecino, cuídate. Ok, Ivana. Está bien. Ok, vale, pues vamos a comenzar. ¿En qué nos quedamos ayer y con qué amenazamos para hoy? Ayer estábamos repasando las subfases de la profase 1 y vamos a empezar sobre meiosis y sus alteraciones. Ok, entonces ya vimos leptoteno, cicloteno, paquiteno y esas. Ok. Y ya terminamos de ver profase 1, profase 2, metafase 1, metafase 2. Pues es que lo del leptoteno fue lo que se comentó entre nosotros y no lo Ustedes vi. fueron quienes lo explicaron. Ajá. Ok. Sí, Entonces, por ¿qué eso no hicimos nos ayer? amenazó con nada. Nada más chismorreamos. ¿Cómo, María? Sí, lo explicamos y por eso yo creo que ya no nos amenazó con nada hoy. Ok. Entonces fue otro grupo al que amenacé. Bueno, prometo amenazarlos hoy con algo. Entonces, pero aparte de eso, ¿qué más hicimos? O sea, Hablamos sobre la estructura de los cromosomas y ok. de cómo el ADN pasa a condensarse cuando está en la metafase. Ok. Vale, entonces vamos con... Entonces no hemos hablado tampoco de mitosis. Ok. Pero la compañerita Abby nos había dado mitosis, ¿no? Sí, ella explicó lo de mitosis y también de meiosis 1 y meiosis 2. Ok. Vale, entonces vamos a quedarnos ya con la explicación de mitosis, que si lo hizo bien, vamos a empezar a ver meiosis. ¿Sale? Y entonces vamos a... Aquí está. Ok, entonces vamos a empezar a hablar de la meiosis, ¿sí? Igual que como sucede en la mitosis, lo que nos platicaba es que en la mitosis había previo a la mitosis había algo que se le llamaba la fase S, que también lo platicábamos nosotros la vez pasada, y que en la fase S, bueno, se duplicaba el material genético, y eso iba a permitir la formación de las cromátides hermanas, ¿no? Aquí nosotros también vamos a tener justamente esa duplicación del material genético, vamos a tener
la interfase, que en la interfase sucede esta duplicación del material genético. Y también vamos a tener que esa meiosis, decíamos, va a tener 2 etapas de división, donde vamos a tener profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. ¿Sí? ¿Qué cosas son las que nosotros vamos a ver aquí? Bueno, la profase 1 va a ser una etapa de gran importancia dentro de la meiosis. ¿Por qué? Porque justamente es aquí en profase 1 donde va a suceder un proceso que permitirá la recombinación genética. ¿Sí? Es decir, esta característica evolutiva del gen de modificarse sucede aquí en la recombinación genética. ¿Sí? Digo, hay otras cosas que son las mutaciones y las mutaciones también pueden mejorar procesos evolutivos, ¿no? Pero esta recombinación genética va a permitir que ustedes tengan características fenotípicas, características en cuanto a lo que podemos ver de su mamá, de su abuelito, de su abuelita, del tío o de la tía, aunque les caiga mal la tía, pues hay algunas que llegan a tener la forma de la nariz, la forma de los ojos o la uniceja o cosas así, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a tener aquí en profase 1, pues justamente es lo que va a explicarnos el por qué hay una variabilidad genética entre los organismos. Y esta profase 1 la vamos a dividir en 5. Leptoteno, cigoteno, paqueteno, diploteno y diacinesis. Y por ahí anda una adicional escondida que se llama dictioteno. ¿Sí? Ese dictioteno, se lo voy a anotar, dictioteno casi siempre la encontramos, bueno, cuando la llegamos a encontrar, la encontramos relacionada con el desarrollo de los ovocitos. Sin embargo, también el desarrollo de los espermatocitos está presente dictioteno y vamos a explicar por qué. Primero, ¿qué sucede? Meiosis 1, leptoteno. Ya se duplicó el material genético en la fase S, ya empezó la fase M, es decir, la etapa de división. Esto regulado, no sé si lo platicamos la vez pasada, la fase de división va a ser regulada por las ciclinas dependientes de quinasas M, ¿sí? Y por un proceso de fosforilación. La fosforilación va a permitir la degradación del núcleo, de la membrana nuclear. ¿Sale? Ok. Ahora, cuando nosotros hacíamos la pregunta de quién le dice a la cromatina que se condense, ¿quién le dice a la cromatina que se condense? La coesina y la CDKM. ¿Sí? Ahora, se empieza a condensar la cromatina y entonces empezamos a ver a los cromosomas como si fueran unos hilitos. ¿Sí? Aquí vamos a representar al cromosoma materno de color rojo y al cromosoma paterno de color azulito. ¿Sale? Aquí nos vamos a enfocar solamente en los cromosomas homólogos. ¿Sí? Recordemos que hay 23 pares y estamos agarrando, por poner un ejemplo, el par 1. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Que estos cromosomas esta cromatina que se empieza a condensar y que empieza a observarse, se van a anclar a la membrana nuclear que está empezando a desaparecer. ¿Sí? A ver qué pasó acá. Dice María, ¿me puede repetir quién le dice a la cromatina que se condense? Su mamá María. No, no le dice propiamente, es decir, ¿no? ¿Qué molécula está implicada en el proceso de la compactación de la cromatina? La condensina. ¿Eso no lo hablamos en mitosis? Ok, bueno. También, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron? ¿Me están jugando bromas o qué?
Yo no apachurré nada, lo juro. Ahí está. Ok. Entonces, a ver, decíamos, la cromatina se va a empezar a condensar gracias a una molécula que se llama condensina, ¿sí? Nosotros habíamos dicho en Profase que se condensaba la cromatina y después, no, normalmente se siente aquí adelante. La cromatina era la que, bueno, decíamos en Profase 1 que la cromatina se condensa, aparecen los cromosomas y después se desplazan hacia la placa metafásica. Bueno, en lo que sucede todo eso, digamos que lo vamos a ver más pausado, ¿sí? Entonces el cromosoma apenas empieza a formarse, ¿sí? Y entonces apenas empieza a formarse el cromosoma y se ve como un hilito, se ve muy alargado el cromosoma. Y entonces habíamos dicho que era la condensina, ¿sí? Repitiendo otra vez la pregunta de María, es la condensina la que activa el proceso de compactación. Y entonces esto va a generar, decíamos, que se empiecen a anclar a la membrana nuclear, ¿sí? Y entonces estas zonas donde se van a unir se les va a llamar placa de unión. Técnicamente se van a estar agarrando de las paredes del núcleo de ambos extremos. ¿Sí? Ok. Los cromosomas son visibles, se observan ya con los cromosomas homólogos, es decir, el de mamá y el de papá, ¿sale? Y entonces este proceso va a permitir que empecemos a ver la formación de las cromátides hermanas. Todavía no, leptoteno todavía no, ¿sí? Pero esta condensación empieza justamente con eso. Empiezan a formarse también los centriolos, los microtúbulos apenas empiezan a salir. Y entonces el siguiente nivel es la siguiente etapa es el cigoteno. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede en el cigoteno? Bueno, estos cromosomas homólogos se tocan, como si se agarraran de la manita. Ese tocamiento le vamos a llamar sinapsis. Entonces, en el cigoteno sucede la sinapsis. ¿Cuál es la importancia de la sinapsis? Que en la sinapsis se va a empezar a formar una estructura que le vamos a llamar complejo sinaptonémico, que recuerdo que la vez pasada alguien lo mencionaba por ahí. Perdón por no recordar el nombre de quien lo hizo, pero es el complejo sinaptonémico. ¿Cuál va a ser la importancia del complejo sinaptonémico? Que justamente en esa región se van a acomodar y se van a colocar las proteínas encargadas del entrecruzamiento. ¿Sí? Cigoteno. Sí, Brian, en el cigoteno. Puede escribirse también con la C de casa. ¿Sale? Entonces, el cigoteno, vamos a tener que sucede la sinapsis y esa sinapsis va a permitir la asociación de los cromosomas homólogos. Y ya vamos a empezar ahora sí a observar la formación de las tétradas bivalentes. ¿A qué referimos las tétradas bivalentes? Ahorita sí, espérame tantitito. ¿A qué nos referimos con las tétradas bivalentes? Que vamos a tener cada cromosoma con su cromatida hermana. ¿Sí? Entonces se van a empezar a observar los cromosomas homólogos, cada cromosoma con su cromatida hermana. ¿Qué es el complejo sinaptonémico? Contestándolas así, el complejo sinaptonémico es una estructura que va a permitir la recombinación genética. Y entonces aquí en el complejo sinaptonémico se van a empezar a acomodar las proteínas para formar esa estructura. ¿Sí? ¿Cómo se llama esa estructura? Nódulo de recombinación, pero ahorita lo ponemos. ¿De acuerdo? Entonces,
En cigoteno se asocian los cromosomas mediante la sinapsis, se forman las tétradas, se forma el complejo sinaptonémico, los genes se van a alinear, es decir, las regiones de los cromosomas a intercambiar se van a estar alineando, ¿sí? Y aquí lo que habíamos hecho al inicio, se forma el complejo sinaptonémico y así es como se van a observar, ¿sale? Dense cuenta que no son cromosomas en forma de tachecito como los habíamos estado revisando, como los vimos ayer. Tal cual parece como si fueran espaguetis. ¿Por qué? Porque no están completamente condensadas la cromatina. Se está empezando a condensar. Por eso se ven los cromosomas muy alargados. Y porque además, si recordamos, están sujetos en la lámina nuclear. ¿Sí? ¿Por qué estarán sujetos en la lámina nuclear? ¿A quién se le ocurre por qué estarán sujetos en la lámina nuclear? Porque se están empezando a empacar, Porque están empezando a empacar. como las fases que nos enseñó ayer, de nucleosomas, solenoide. Pero en la mitosis no sucede eso. ¿No es por la placa de unión? Ok, se agregan en la placa de unión, pero ¿por qué se establece esa placa de unión? Podría preguntar, ¿por qué el cromosoma necesita agarrarse de la pared? Dice, para agruparse en grupos homólogos, nos dice Jorge. ¿No es porque todavía no están los usos meióticos y los polos bien establecidos? Ok, también va por ahí, no están todavía, los microtúbulos no se han integrado a los cromosomas, no los están desplazando, ¿sí? Va más o menos por ahí y tiene que ver con la siguiente etapa. Paquiteno. ¿Qué va a suceder en Paquiteno? Va a terminar la formación del complejo sinaptonémico aquí, ¿sí? Y se va a llevar a cabo lo que se le llama el nódulo de recombinación. Eso va a permitir que comience el sobrecruzamiento o entrecruzamiento. Y entonces se pueden observar los nódulos de recombinación. Aquí observamos uno y aquí observamos el otro. Se observen cómo, vamos a ver aquí cómo se integran y entonces hay una estructura que los va a ir cambiando. ¿Sí? Este es el nódulo de recombinación. Lo que nosotros vemos aquí de color amarillo son proteínas asociadas que van a formar a este complejo. Y vamos a tener una proteína, como aquí dice componente central, vamos a tener una proteína. Esto que nosotros vemos como hilito es el ADN, ¿sí? Es la cromatina. Y entonces, esta estructura lo que va a generar es el intercambio de un segmento a otro, como veíamos acá. ¿Sí? Entonces, este intercambio de un segmento de ADN a otro va a estar siendo producido por este nódulo de recombinación. Y muy importante, y a eso responde lo que les decía de la pared nuclear, funciona como si fuese un cierre entre los cromosomas homólogos. ¿Sí? Es decir, el nódulo de recombinación sería la cabecita del cierre con lo que nosotros agarramos y el ADN o la cromatina en proceso de condensación serían las tiras del cierre que cuando vamos pasando el cierre se van cerrando. Y en este caso se irían intercambiando. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros nos ponemos la chamarra y jalamos el cierre, ¿cómo le hacemos? De abajo hacia arriba. Exacto, de abajo hacia arriba, pero sobre todo sujetamos la parte de abajo de la chamarra y entonces jalamos el cierre. ¿Cierto o no? ¿Qué pasa si lo jalamos sin agarrar la parte de abajo?
Se abre. Se abre, no se cierra bien. Y entonces ese es el por qué nuestra molécula se adhiere en la placa nuclear. Porque cuando va a jalar el nódulo de recombinación, si no está fijado algo, pues se la va a traer. Y entonces los cromosomas, cuando hacen sinapsis, se anclan a la lámina nuclear, el nódulo de recombinación los va jalando y no los va a separar de la lámina nuclear. Y entonces puede ir jalando a ambas cromátidas y ir llevando a cabo este proceso de recombinación. Este intercambio de segmentos de ADN, sin que se genere un daño en el ADN que está siendo cambiado. ¿Sí? Y entonces es durante paquiteno que sucede el entrecruzamiento o la recombinación genética. Y entonces, a partir de paquiteno, los cromosomas ya no son completamente maternos ni completamente paternos, porque ya llevan un segmento de su cromosoma homólogo. ¿De acuerdo? ¿Perdí a alguien en el camino? Yo tengo una duda. A ver. Había leído que en la proteína de recombinación era la RAD51, pero tenía duda de cómo es que interactúa para hacer el entrecruzamiento. Porque no, la RAD51 lo que va a hacer es justamente integrar parte del complejo. Esta zona de aquí en medio. Esta zona de aquí en medio es la que se va a integrar. ¿Cómo? Pues obviamente, si nosotros recordamos, va a haber proteínas que van a estar asociadas al ADN. ¿Sí? Y entonces esas normalmente llegan a funcionar por un cambio en el voltaje o un cambio en la posición de los nucleótidos. Hay muchas ocasiones en las que se le pueden agregar a los nucleótidos algunos otros elementos solamente para o un desplazamiento o, por ejemplo, cuando se van a silenciar los genes. Si recuerdas, bueno, no sé si les han platicado, cuando un gen necesita dejar de expresarse, se va a silenciar. ¿Cómo se silencia? Se le agregan grupos metilo. Y entonces, normalmente los grupos metilo se asocian a citosinas y guaninas. Y entonces tienes la citosina, que tiene un hidróxido fuera, y entonces llega el metilo y ¡pum!, se coloca en ese hidróxido. Y entonces eso hace que el gen ya no se lea. Entonces, aquí lo que nosotros vamos a tener es que esas proteínas se van a estar asociando justamente, van a identificar, obviamente tienen que identificar cuáles son las regiones que necesitan hacer el corte, que vamos a tener proteínas asociadas para eso, helicasas, isomerasas, polimerasas, que se van a encargar de ayudar a esta colocación del complejo sinaptonémico. Y entonces se va a introducir para hacer el corte y para hacer el giro de esa proteína, de esa molécula de la cromatina. ¿Sí? Entonces, esta es la proteína RAD56, la que tú nos comentas, es justamente la que se va a encargar de hacer este proceso durante la recombinación. Por eso se considera como una proteína reguladora del proceso. ¿Sí? Sí, gracias. Ok. Marlon, a ver si activo tu micrófono. ¿No? Ok. Vale. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Bueno, yo solamente quiero aclarar, entonces, en el cigonema, que es cuando se empieza a hacer el complejo sinaptonémico, o sea, es como que se empieza a hacer, pero ya en el siguiente, que es el paquinema y todo eso, ya es cuando se lleva a cabo, ¿no? Ya se usa para la recombinación, ¿no? Exacto, en el cigoteno o cigonema comienza a formarse el complejo sinaptonémico. En el paquiteno ya está formado, ya se ancló bien a los cromosomas y ya empieza a funcionar. Sí, gracias. ¿Nada?
¿Alguien más? Profe, yo me perdí en la relación que tienen las placas de anclaje con el complejo sinaptonémico. Las placas de anclaje forman parte del complejo sinaptonémico. Ok, gracias. ¿Sí? Y entonces, una vez que esas placas de anclaje, que, insisto, forman parte del complejo sinaptonémico, son las que se van a entrelazar o se van a acoplar a la estructura de la cromatina para hacer ese cambio. ¿Alguien más? Ok, bueno. Vamos a seguir entonces. Y entonces, después de el paquiteno, que es donde decíamos que sucede la recombinación genética, bueno, aquí esta es una microfotografía electrónica, aquí está justamente este nódulo de recombinación. Estos son fibras, bueno, son los cromosomas que se están formando. Vean cómo no tienen el tachecito normal que normalmente vemos. Y entonces lo siguiente es el diploteno. Obviamente, conforme van pasando las etapas, los cromosomas cada vez están más compactados. Aquí los seguimos viendo alargados, sin embargo, ya tienen una forma más concisa de cromosoma, ya no parecen espaguetis nada más. Y entonces, ¿qué es lo que va a suceder aquí importante? Que vamos a observar la presencia de las quiasmas. ¿Qué son las quiasmas? Las quiasmas van a ser las regiones donde se llevó a cabo el entrecruzamiento, pero que no termina de separarse completamente el cromosoma. ¿Sí? Entonces los cromosomas homólogos estarán unidos por los quiasmas. Aquí vemos este cromosoma, el rojito era de mamá, creo. Sí, rojo de mamá. Aquí vemos estos dos cromosomas, el rojo de mamá, como tiene aquí su segmento, su brazo Q de color rojo y de repente lo tiene de color azul. Aquí igual, el cromosoma de papá tiene su brazo Q de color azul y de repente tiene su brazo de color rojo. ¿Sí? Entonces los quiasmas serán esas zonas donde ocurrió el intercambio de material genético. ¿Sale? ¿Cómo se van a unir? Aquí dice, mediante enlaces covalentes. ¿Sí? Entonces los enlaces van a permitir esa unión. No hay proteínas asociadas ahí. ¿Sale? No hay una proteína que esté pegada y que esté formando ese quiasma. No. El quiasma técnicamente es el enzimamiento que van a tener esas dos moléculas de ADN. ¿Sale? Ok. Igual, microfotografía electrónica. Estos dos son los cromosomas homólogos. Cada una de estas estructuras es una cromatida hermana. Y finalmente nosotros vamos a tener la estructura que se llama diacinesis. ¿Sí? Perdón, la fase que se llama diacinesis. ¿Qué es o qué va a suceder durante la diacinesis? Ahora sí, terminará de desaparecer la membrana nuclear. Habíamos dicho que un proceso de fosforilación iba a ayudar a desaparecer la membrana nuclear. Si nosotros recordamos, la membrana nuclear, como toda membrana celular, está formada por una doble capa de fosfolípidos. ¿Sí? Entonces la fosforilación de ciertos segmentos va a ayudar a la separación de las moléculas de... se me fue el nombre. Las moléculas de grasa, que ahorita se me olvidó cómo se llamaban, y entonces estas de colesterol, y entonces las moléculas de colesterol se empieza a deshabilitar y entonces empieza a degradarse la membrana. ¿Sí? Recordemos que el colesterol es fundamental para que se pueda dar el equilibrio de la membrana plasmática. Y entonces aquí vamos a tener cómo los cromosomas se están ya terminando de condensar. Ya podemos observar los cromosomas homólogos más definidos, pero sobre todo van a estar unidos por el quiasma. ¿Sí? Ahora,
estos cromosomas empezarán a ser desplazados hacia la placa metafásica. Ya tenemos la formación del uso acromático o uso mitótico, ¿sí? Aquí ya los tenemos, y entonces estos empezarán a anclarse a la región de los cinetocoros en los cromosomas. ¿De acuerdo? Y hasta aquí sería la parte del... hasta aquí sería la parte de la profase 1. ¿Dudas? Ok. Pero nosotros habíamos dicho que por ahí había una fase oculta, ¿sí? Que se llama dictioteno. ¿Qué sucede en el dictioteno? Bueno, pues justamente el dictioteno que está después de la diacinesis es que el dictioteno va a tener un proceso de ponerle pausa a la división celular. ¿Sí? Le pone pausa a la profase 1, por lo tanto le pone pausa a la meiosis 1. ¿Para qué le pone pausa? Porque si nosotros estamos hablando que la meiosis sucede solamente en los gametos, y estamos hablando, si estuviéramos nosotros hablando de que estos gametos están ya dentro del embrioncito o dentro del feto, si nosotros no le pusiéramos pausa, termina meiosis 1, ¿y qué pasaría? Termina meiosis 2. Si estuviéramos hablando de un niño, estamos hablando que las espermatogonías, por mitosis, producen espermatocitos primarios, ¿no? 2. Cada espermatocito primario, por meiosis 1, va a producir 2 espermatocitos secundarios. Después, vamos a tener que cada espermatocito secundario va a originar a 2 espermátides. Entonces vamos a tener las 4 celulitas. Cada espermátide se va a transformar en un espermatozoide. Pregunta, ¿los fetos tienen espermatozoides? No. ¿Por qué no? A ver, ¿por qué un feto no tendría espermatozoides? ¿Cuál sería su justificación? Si ustedes fueran dioses o diosas, ¿por qué no le ponen espermatozoides a un feto? ¿Por qué no le ponen espermatozoides a un feto? Porque aún no los puede usar, o bueno, los está como en la fase de poder. Exacto, porque no los necesita. ¿Sí? Voy a apagar tu micrófono, Brandon, porque de repente hace el efecto espejo. Exacto, Netza nos pose por acá. Todavía no necesita reproducirse, todavía no puede reproducirse, entonces no necesita esas células. Más adelante las necesitará, a lo mejor, ¿no? A lo mejor decide no tener hijos y nunca más ocuparlas, a lo mejor sí. Pero, como en ese momento no son funcionales, les pone una pausa. Esa pausa se le llama dictioteno. Y entonces el dictioteno lo que va a generar es que nuestras células germinales estarán en etapa de profase 1. ¿Sí? ¿Cómo sucede todo esto? Bueno, pues vamos a tener aquí que se va a regular concentraciones altas de AMP cíclico. Estas concentraciones altas de AMP cíclico van a estar relacionadas con una disminución en el calcio circundante. Entonces, calcio baja, AMP cíclico sube, y mucho AMP cíclico activa una molécula que se llama factor inhibidor de la maduración. ¿Sí? Entonces, calcio baja, sube
AMP cíclico y entonces se activa el factor inhibidor de la maduración. Sí, siglas muy parecidas al Fondo Monetario Internacional, pero no, es el factor inhibidor de la maduración. ¿Sale? Está en pausa. En esta lógica, ¿qué necesitaremos para activarlos? Calcio. Exacto, calcio. Presencia de calcio disminuye AMP cíclico, se bloquea el factor inhibidor de la maduración y entonces ese complejo es el factor promotor de la maduración. Y se activa nuevamente la meiosis 1. ¿Sale? ¿En qué momento se va a activar la meiosis 1? En la pubertad. Dependiendo la edad, dependiendo del género, dependiendo de otras circunstancias, algunas niñas comienzan a los 11 años, otras a los 9, otras a los 10, 12 años, ¿sí? Va a ir ahí variando, ¿sale? Los niños igual comienzan como eso de los 10, 12 años y entonces van a activar meiosis 1, ¿sí? Si estuviéramos hablando de los niños, la producción de células o de gametos masculinos ya no se van a detener nuevamente. Es decir, termina meiosis 1, continúa de forma continua meiosis 2, valga la redundancia, continúa de forma constante meiosis 2 y su transformación a espermatozoides. ¿Sí? Cosa diferente en el caso de las niñas. En el caso de las niñas comienza la pubertad y se va a activar la proliferación de los ovocitos, pero no de todos. Aproximadamente de 10 a 15 ovocitos se activan. Todos los demás se siguen manteniendo en pausa. ¿En cuál pausa? En dictioteno. Decíamos, se activan de 10 a 15, de esos solamente uno va a llegar a su nivel de maduración. ¿Sí? Todos los demás siguen en dictioteno. Ese otro ovocito llega a meiosis 2 y para su sorpresa nuevamente se pone en pausa. Vuelve a suceder lo mismo. Disminuye calcio y todo lo que ya platicamos. Y se libera en la ovulación. Se libera en la ovulación ese ovocito secundario y si llega a un espermatozoide, ese espermatozoide desencadenará, que en algún momento lo platicaremos, desencadenará todo este proceso de activación del calcio y por lo tanto termina meiosis 2 y se forma el cigoto. No digo se forma el ovocito maduro porque el ovocito maduro es, por ahí dicen que el ovocito maduro realmente no existe. En ese momento veremos por qué. ¿Sale? Entonces, si llega el espermatozoide, activa meiosis 2. Si no llega el espermatozoide, ese ovocito secundario va y se embarra en el endometrio. ¿Sí? Bueno, es depositado románticamente por los cilios de las tubas uterinas. ¿Sale? Y entonces, posteriormente, sucede la menstruación. De ahí la importancia de ubicar al dictioteno. Y cuando ustedes encuentren dictioteno, se lo van a encontrar referenciado únicamente a los ovocitos. Pero los ovocitos no son los únicos que lo presentan. ¿De acuerdo? Ok. ¿Dudas hasta aquí? ¿No perdí a nadie en el camino? ¿Qué pasó, William? Nada más, esta información del dictioteno lo sacó de un libro de biología.
quedó? Mira, en algún momento me lo platicó mi maestra de Biología del Desarrollo, después leí un artículo, me lo encontré después en 2 libros, entonces de ahí surge la información de dictioteno. Ahorita hiciste que me acordara que mi maestra que me dio Biología del Desarrollo cuando estaba yo haciendo la tesis me prestó su librito y nunca se lo regresé. Híjole, has hecho que me sienta culpable. No, no es cierto. No, pero sí por ahí en el librito. Pero sí, saqué la información de varios lados respecto a dictioteno. ¿Lo decías para buscarlo? Ah, sí, profe. Sí, búscalo a mí se me hace que lo vas a poder encontrar en los libros de biología celular. En los que recomiendo, ¿verdad? El Lodich. Creo que era. A ver, déjame ver. Tengo por aquí, creo que tener un artículo de mitosis y meiosis. A ver, déjame ver. No. Tenía la idea de que tenía un artículo de la mitosis y la meiosis. Así que está uno de mitosis. A ver, déjenme ver. Estoy leyendo, ¿eh? No me quedé en pausa. No vi. Déjenme, les busco un artículo, a ver si me encuentro un artículo que hable del dictioteno, que va a estar más profundo. Si no, digo, yo creo que sí vienen en esos. La verdad es que es un poco complicado encontrarlos. Digo, cuando he dejado actividades así de búsquenme, expongan, que normalmente estos temas los doy para que los expongan ustedes. Digo, los últimos semestres así ha sido. La verdad es que repetir las mismas cosas los mismos semestres me da flojera, entonces le voy variando. Y entonces cuando lo pido que lo expongan, casi nadie encuentra dictioteno, ¿no? Entonces sí es un poco complicado encontrarlo, pero sí anda por ahí la información. Pero déjenme, yo les busco también a ver si me encuentro por ahí algún artículo de meiosis o específicamente sobre dictioteno. Y ya se los paso, ¿vale? Dice Leslie, ¿me podría explicar solo lo del AMP cíclico? ¿Qué era lo que producía, por favor? Ok. Vamos a tener que hay una disminución. Bueno, esto hacemos referencia a lo que sucede en dictioteno, ¿sí? Entonces, en dictioteno, el AMP cíclico, bueno, primero el calcio disminuye, ¿sí? Recordemos que el calcio es un ion, entonces el calcio disminuye. Eso genera que se aumente
el AMP cíclico. Recordemos que el AMP cíclico es el primo chiquito del ATP y del ADP. Y entonces disminuye calcio, aumenta AMP cíclico y el incremento de AMP cíclico activa el factor inhibidor de la maduración. Y entonces se pone en pausa. ¿Sí? Sí, pero muchas gracias. Por nada. ¿Alguien más? Yo tengo una duda. Dime, Diana. Entonces, la meiosis 2 se activa en qué momento he dicho? Meiosis 2, en el caso de los ovocitos, cuando entra un espermatozoide, pero cuando vemos gametogénesis y ovogénesis lo vamos a mencionar. ¿Sí? Pero meiosis 2 del ovocito se activa cuando entra un espermatozoide. Si no entra el espermatozoide, no se activa meiosis 2 y se queda solamente en fase de ovocito secundario. ¿Sí? Ok, gracias. Por nada. ¿Alguien más? Sí, profe, tengo una duda. Creo que me estoy confundiendo. Cuando en la mujer se reactiva el factor inhibidor, es para la formación de los ovocitos, ¿no? Ok. El factor inhibidor se bloquea, no se reactiva. El factor inhibidor se bloquea. ¿Sale? ¿Cómo? Decíamos hace ratito, pues incrementando calcio. ¿Sí? Pues hay varias formas en las que se va a incrementar el calcio. En el caso de los ovocitos, el responsable de incrementar la cantidad de calcio son las células foliculares que van a contener al ovocito. Entonces, se encuentra el ovocito. La primera célula se llama ovogonia. La ovogonia se va a dividir por mitosis y por mitosis va a generar 2 ovocitos primarios. Ok. Agarramos un ovocito primario. Ese ovocito primario comienza profase 1 y se le pone pausa. Pero ya es ovocito. Es ovocito primario. ¿Sí? Entonces, yo estoy utilizando nomenclatura que en teoría se supone que ustedes ya saben lo que es un ovocito primario, ovocito secundario, ovogonia, etcétera. Se supone que ya lo saben, ¿no? De todos modos, parte de los dos temas los vamos a volver a retomar, pero yo intuyo que ya lo saben. Yo doy por hecho que ya lo saben. Entonces, un ovocito primario se pone en pausa, en dictioteno. Cuando comienza la maduración sexual, este ovocito se reactiva su profase 1 y comienza su metafase 1, anafase 1, telofase 1, termina en meiosis 2 y da como resultado 2 ovocitos secundarios. ¿Sí? Agarremos un ovocito secundario otra vez, al otro no le hacemos caso, después platicaremos la triste historia del segundo ovocito secundario. ¿Qué pasa con este ovocito secundario? Este ovocito secundario se va a dividir en 2. En teoría, va a originar 2 óvulos maduros. Y entonces empieza meiosis 2 con profase 2, metafase 2, y se vuelve a poner pausa en metafase 2. ¿Cómo? Nuevamente, calcio baja y toda la cadena que ya platicamos. Entonces, el ovocito es liberado durante la ovulación, empieza a viajar y si llega a un espermatozoide, el espermatozoide penetra y activa el desencadenamiento de mucho calcio. ¿Sí? Después decimos de dónde saca el espermatozoide el calcio. ¿Sí? Y entonces todo eso va a generar la activación metabólica del ovocito y por lo tanto reactiva meiosis 2. Entonces termina metafase 2, anafase 2, telofase 2 y ahí ya es un cigoto. ¿Sí?
Pero si este espermatozoide no llega, porque a lo mejor es su primera menstruación o porque de plano no quiere que llegue, entonces ese ovocito sigue su camino por la trompa de Falopio y es delicadamente dejado en el endometrio para su degradación. ¿Sí? Técnicamente el ovocito ya llega casi muerto al endometrio, ¿sí? Si es que no hubo una fecundación. Porque el periodo de vida de la célula del ovocito es de aproximadamente 24 horas. Ok, muchas gracias. Muchos de nada. ¿Alguien más? ¿No? Ok, vamos a continuar entonces. Dictioteno. ¿Qué sucede después de dictioteno? Bueno, pues metafase 1, ¿sí? Y entonces las tétradas se van a separar, es decir, los cromosomas homólogos se van a estar distribuyendo hacia la placa metafásica. Y aquí en la placa metafásica, recordemos que los cromosomas homólogos siguen unidos por el quiasma, ¿sí? Y entonces las fibras del uso acromático se van a conectar con los cinetocoros, ¿sí? Recordemos que los cinetocoros, que el uso acromático, vamos a tener diferentes tipos de uso acromático, que también nos los comentaba Abigail la vez que nos expuso, y entonces nos decía que había unos usos acromáticos cinetocóricos, que era el microtúbulo que se conectaba con el cinetocoro, que había unos microtúbulos astrales, que eran los que se tocaban entre ellos, sin tener un cromosoma en medio, y los microtúbulos polares, que son los que se van a dirigir en sentido contrario del crecimiento de los otros microtúbulos. Entonces, los microtúbulos astrales y polares le van a dar la estructura a la célula para que no colapse. Recordemos el de que tenemos que agarrarnos el cierre para poderlo jalar y que se cierre la chamarra, porque si no, entonces se atora. Entonces, estos microtúbulos van a permitir esta interacción y darle soporte a la célula mientras los microtúbulos kinetocóricos o cinetocóricos empiezan a jalar a los cromosomas. Ahora, en esta placa, en esta etapa de la metafase, una vez que los cromosomas se han alineado en la placa metafásica, nosotros vamos a tener, decíamos, a los cromosomas homólogos unidos todavía, ¿sí? Y entonces, y su recombinación, y será el último momento en el que nosotros vamos a tener a los cromosomas homólogos juntos. Aquí hay nuevamente una revisión, al igual que en la mitosis, y espera el aviso del factor promotor de la anafase, ¿sí? Y entonces, si se revisa que todos los cromosomas estén acomodados aquí en la placa metafásica, se activa el factor promotor de la anafase y por lo tanto sucede la anafase 1. ¿Quiénes eran los que mantenían las cromátidas hermanas unidas? Como habíamos dicho que se llamaba la proteína que mantenía las cromátidas hermanas unidas. La condensina. ¿Centrómero? Coesina. La coesina. La condensina condensa el cromosoma. La coesina pega las cromátides hermanas. Y entonces la separasa es la que va a actuar bloqueando a la condensina, a la coesina, perdón, bloqueando a la coesina para que éstas se separen. Pero aquí, ¿qué es lo que va a bloquear? Va a ayudar a la separación de esos enlaces covalentes a la altura de los quiasmas. Entonces, los enlaces covalentes se deshacen y los cromosomas homólogos se separan. Las cromátides hermanas se mantienen juntas,
pero los cromosomas homólogos son separados por los quiasmas. ¿Sí? Entonces, esto va a permitir que la dineína que controla al microtúbulo se acorte para jalar al cromosoma hacia el polo de esta célula. Y entonces nosotros vamos a tener que de cada lado se van a acomodar los cromosomas muy cercanos al polo, al centriolo, y aquí van a estar todos los cromosomas que van a pertenecer a esta sección de la célula para formar dos células diferentes. ¿Sí? El siguiente caso, que es la telofase, lo que vamos a obtener es de que puede suceder que se vuelva a formar el núcleo celular o a lo mejor no. ¿Sí? Y entonces nosotros vamos a tener que aquí en la parte central se va a empezar a formar una estructura que le vamos a llamar anillo de constricción. ¿Sí? Y recuerdo que también nos platicaba la compañerita que ese anillo de constricción es el que va a ayudar a separar las dos células hijas. Entonces, primero, la actina va a formar este anillo de constricción para permitir la citocinesis. La cariocinesis acaba de suceder porque ya se formaron los dos núcleos, que sigue la citocinesis. Y entonces una banda de actina se va a enrollar y la miosina va a tensar esa banda de actina para que se lleve a cabo el cierre de este anillo de constricción y al final las dos células queden separadas. ¿Podrías repetir cuáles son las proteínas que hacen que se separe? ¿Era la miosina y cuál más? La actina hace el anillo de constricción. La miosina hace que se cierre ese anillo de constricción. ¿Sí? Ahora, la siguiente etapa, pues es, ahorita regresamos a esta, la segunda división meiótica y por lo tanto profase 2. Como puede suceder esta profase 2, como va a suceder esta profase 2, entonces puede que los cromosomas no se descondensen, es decir, que no se descondense la cromatina, que no se forme la membrana nuclear. ¿Por qué? Porque nuevamente van a entrar en un proceso de división. ¿Sí? Y aquí nosotros nos vamos a encontrar, aquí en esta imagen, aquí vemos la unión de los quiasmas y cómo hablamos de que había una separación y entonces ya los cromosomas están separados y al final nosotros tenemos dos células hijas con el ADN intercambiado, que eso es como lo más importante de meiosis 1. ¿Sí? Ahora, a ver, espérenme, déjenme cuánto tiempo queda porque me acordé que quedan 2 minutitos. Ok, explico esto que es el inicio de meiosis 2, cierro y les mando un nuevo enlace. ¿Sale? Entonces, ¿qué va a pasar en meiosis 2? Primero, no hay interfase. ¿Sí? No hay interfase. Es decir, no hay G1, no hay S, no hay G2. ¿Por qué? Porque no necesita la replicación del ADN. ¿Sí? Los cromosomas, bueno, aquí las células resultantes, esta es meiosis 1 y nos origina estas células ya son haploides. ¿Sí? Ya son 1N. Y van a ser 2C. Si recuerdan, 2C hacía referencia a que tenía las dos cadenas, o es decir, las dos cromatinas, o su cromatida hermana. ¿Sale? Entonces,
nosotros nos vamos a encontrar que va a tener cada cromosoma, no estará con su homólogo, pero sí con su cromatida hermana. ¿De acuerdo? Ok. Mando el nuevo enlace porque nos están a punto de cortar la llamada. Ok, vamos a esperar. Faltan unos 4. Ok. Bien, vamos a continuar entonces. Ya somos 41. Ok. Y entonces, ¿qué sucede en profase 2? Bueno, pues ya habíamos dicho, en mitosis ya nos habían platicado, pues no hay una recombinación genética. Si es que se llegó a formar la membrana nuclear, pues va a desaparecer por el mecanismo que ya platicamos. Ya platicamos del mecanismo de la desaparición de la membrana nuclear. Si los cromosomas se descondensaron, bueno, se vuelven a condensar los cromosomas, ¿sí? Se va a formar el uso acromático. Se van a integrar, los cromosomas se van a desplazar, pero aquí algo que va a ser muy importante es que se van a estar desplazando, si nosotros observamos, ya sin nadie pegado a su lado. En el caso anterior teníamos pegado a su lado el cromosoma homólogo. Aquí no, aquí cada cromosoma está solito con su cromatida hermana, ¿sí? Y entonces ya sigue metafase 2, nuevamente los cromas son desplazados hacia la placa metafásica. Si ubicamos metafase 2, es muy parecida a mitosis, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a tener la separación de las cromátides hermanas, como en mitosis, ¿sí? Los centrómeros, bueno, más bien los usos acromáticos estarán enganchados. Igual tenemos los microtúbulos cinetocóricos, los microtúbulos astrales y los microtúbulos polares, ¿sí? Se hace una revisión para revisar que haya una alineación completa de los cromosomas para su posterior separación, ¿sale? En la anafase 2, las cromátides hermanas se separan. Ese está mal porque aquí tendría que estar solito, aquí está bien. Las cromátides hermanas se van a separar y entonces se dirigirán hacia los polos, hacia los extremos, y entonces tendremos 1N, 1C, como lo platicamos el día de ayer. Nuestras células resultantes serán 4, ¿sí? Al final serán 4 a partir de una célula al inicio, 4 al final, pero muy importante, estas células serán haploides y serán genéticamente distintas entre ellas, ¿sí? Genéticamente distintas entre ellas. Sucederá la citocinesis de la misma forma en la que lo platicamos hace ratito, es decir, el anillo de constricción de actina cerrarán ambas células, la miosina ayudará a el cierre completo de ese anillo y por lo tanto la formación de las dos. Se condensa la cromatina, se descondensa la cromatina, se empieza a formar la membrana nuclear, el uso acromático va disminuyendo de su tamaño, las dineínas van disminuyendo de tamaño, hasta que en algunos casos llega a desaparecer los centriolos, ¿sí? Y digo en algunos casos porque cuando hablemos de espermatozoides, esos centriolos nos van a ayudar, ¿sale?
Entonces, esos intriolos van a ser importantes en diferentes momentos de lo que le da la continuación a la célula. ¿Sale? Ok. ¿Dudas hasta ahí? Bien, ahora. Bueno, si no hay más dudas, vamos a continuar así rapidísimo. Esto pequeñito. Dice, es casi lo mismo que la meiosis 1. Yo lo asemejaría más a la mitosis. ¿Por qué a la mitosis? Porque decía que en la mitosis, al igual que en meiosis 2, hay una separación de las cromátides hermanas. En meiosis 1 hay una separación de los cromosomas homólogos. ¿Sí? Entonces, por eso yo lo asemejaría un poquito más a lo que sucede en mitosis. ¿Sí? Obviamente, en los dos procesos, o en los tres procesos, mitosis, meiosis 1, meiosis 2, en los tres procesos habrá profase, se condensa la cromatina, desaparece la membrana nuclear, ya explicamos quién le dice a cada cosa cómo tiene que hacerle. Se forma el luso acromático, metafase, los cromosomas se van al centro, etc. Todo eso sucede en las tres etapas. Mitosis, meiosis 1, meiosis 2. La diferencia es la cantidad de material genético que está involucrado en dicho proceso. En mitosis son células haploides donde se separan las cromátides hermanas y van a originar más células haploides. Perdón, células diploides. ¿Sí? Meiosis 1 son células diploides que van a originar células haploides con esta separación de los cromosomas homólogos. Y meiosis 2, cada cromosoma va a separar su cromátide hermana, pero ya siendo células haploides y van a originar más células haploides. ¿Sí? Esa sería la especificación de cada una de ellas. ¿De acuerdo? Yo tengo una pregunta. Dime. Ahí menciona en su diapositiva sobre los 23 cromosomas simples. ¿Cómo es que se transfiere el último par? ¿El que es haploides o ese se genera? Como que ahí me confundí. Ok. Primer punto de la confusión. Todos los cromosomas, bueno, más bien es una célula haploide, no es que un cromosoma sea haploide. Todos los cromosomas son todos los cromosomas pertenecen a una célula haploide. Recuerda que nosotros decíamos que una célula haploide era aquella que solamente tenía 23 cromosomas. ¿Sí? Que ya sean los cromosomas, podríamos decir lo que no sucede así exactamente, pero podríamos decir que o los cromosomas de papá o los cromosomas de mamá. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de 4 células haploides con 23 cromosomas simples, hacemos referencia a que son 23 cromosomas sin su cromátide hermana y sin su cromosoma homólogo. ¿Sí? ¿Cómo sucede la separación del cromosoma del par sexual igual que de los demás cromosomas? Si nosotros ubicamos esta imagen, supongamos que este es el cromosoma 1, el cromosoma 2, el cromosoma 22 y el cromosoma 23. Es decir, este es el cromosoma Y o el cromosoma X. Entonces va a sufrir la separación igual que el resto de los cromosomas. Solamente hay que recordar que todos en conjunto pertenecen a una célula haploide. ¿Sí? Ok. ¿Alguien más? ¿No? Ok. A ver, entonces, nosotros vamos a tener alteraciones en estas divisiones. ¿Qué alteraciones nos vamos a encontrar? Bueno, pues nosotros cuando hablamos de este proceso de la anafase, esta separación de las cromátides o de los cromosomas homólogos
Este proceso de desplazar al cromosoma hacia polos diferentes se le llama disyunción. Y entonces cuando nosotros tenemos una alteración, pues será una alteración en la disyunción. Y el nombre correcto es una no disyunción. No sé qué pachurra. Ahí está. Una no disyunción, ¿sí? Es decir, que aquí lo que sucederá es de que alguno de estos no se terminó de separar y entonces se va a desplazar hacia alguno de los polos. ¿Sale? Entonces, esto nos daría como resultado que tuviéramos una célula que le falta un cromosoma y del otro lado una célula a la que le sobra un cromosoma. ¿Sí? Es decir, vamos a tener un problema numérico. Dentro de las alteraciones tanto de mitosis como de meiosis, hay dos tipos de alteraciones. Las alteraciones numéricas y las alteraciones estructurales. Las alteraciones numéricas hacen referencia a que le falta un cromosoma o que tiene un cromosoma de más, o 2 cromosomas de más, o 23 cromosomas de más, que eso sí sucede. ¿Las numéricas pueden ser también consideradas como poliploidas? Sí. Y entonces, el otro tipo tiene que ver con alteraciones estructurales. Las alteraciones estructurales tienen que ver con la composición o la configuración del cromosoma. Entonces, el cromosoma pudo haber duplicado en su fase S pedazos o segmentos adicionales de ADN. Entonces, ya tenemos algo que se llama duplicación. O le faltó un pedacito, o en algún momento de la división se le voló un pedacito a un cromosoma, pues ya tenemos algo que se le llama delesión. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a ver la siguiente sesión? La siguiente sesión vamos a ver alteraciones cromosómicas, numéricas y estructurales. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo lo vamos a trabajar? Bueno, tienen que armar una presentación o una infografía, como ustedes elijan, de las alteraciones cromosómicas, ya sean numéricas o estructurales, y de a dedazo vamos a pasar a alguien que nos lo platique. Ahora O sí, sea, ya. ¿podemos solamente incluir una alteración? ¿O No. dos? Los dos tipos. Ok. Sería como la introducción al tema, ¿no? Ujú. O el tema completo. ¿Sí? Considéralo, Juan, más como tema completo. ¿Sale? O sea, tenemos que sacar toda la alteración, o sea, bien informada y todo eso, o sea, no, o sea, ya bien estructurada y todo eso, ¿no? No nada más como que un repaso. Si no, nada más platicadito como le hicimos la vez pasada, ahora sí digamos que más profundo. ¿Sí? ¿Para cuándo lo va a querer? Para el lunes. ¿Sí? Por eso hacemos la siguiente sesión. ¿Vale? No va a querer que lo subamos a ninguna plataforma ni nada, ¿verdad? Sí, pero ya que tenga su plataforma lista. Ah, sí, es cierto. Y entonces, ya vi que comentó que alguien lo va a presentar. ¿Va a ser al azar o todos vamos a hacer? ¿O cómo? No, al azar. ¿Sí? Voy a hacer papelitos con sus nombres
Y aquí en una pecera voy a estar dándole vueltas así, a ver, sale Itzel, a ver Itzel. ¿Sí? ¿Dónde pueden investigar? El libro de Lachman, el libro de Carlson, creo que también trae. Arteaga también. ¿Sí? Ahí viene muy bien la información de las alteraciones estructurales. Y en los libros de biología también, el de Curtis Barnés, o el de Aldresi que les pasé, o de biología celular, ahí también vienen. Desconozco si en los de histología vienen también, pero en los de biología es un hecho. O en sus apuntes de preparatoria también. ¿Sí? Ok. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Va a ser Sí, así como una. explicar la alteración? Ay, Perdón. ¿Va a ser qué? va a ser como explicar la alteración y más aparte como que dar un ejemplo para ver en qué cromosoma es donde se dio la alteración y es estructural o numérica. Ujú. Gracias. Pues nada, ¿quién más había preguntado? Profe, Dime. yo, Gwendolyn, una pregunta. ¿Incluiría también enfermedades ligadas al sexo? Ponla. Bueno, si es que te aparece dentro de la información. Lo que Ok. pasa es que, mira, a ver, ahí va. Dentro de las alteraciones que podemos encontrar en este proceso, nosotros vamos a tener 3 tipos de alteraciones. Alteraciones cromosómicas o genéticas, también llamadas como genéticas. Alteraciones que se van a presentar después del desarrollo embrionario o alteraciones que van a suceder durante el desarrollo embrionario. ¿Sí? Por ejemplo, síndrome de Down, adelantándome un poquito la información que se van a encontrar. Síndrome de Down. Nosotros vamos a tener 2 tipos diferentes de síndrome de Down. ¿Sí? El primero es un síndrome de Down donde todas las células están alteradas. Y eso sucede porque hay un daño en la meiosis de uno de los gametos. ¿Sí? La segunda versión del síndrome de Down se llama mosaicismo cromosómico, que yo la siguiente semana les explico qué es el mosaicismo cromosómico, que si se quieren poner a investigar no hay ningún problema, no es muy complejo. ¿Sale? Entonces, en el mosaicismo cromosómico, la mitad de las células están bien, la otra mitad están mal. Y eso sucede durante la mitosis del embrioncito. Es decir, una enfermedad es genética, un síndrome de Down genético, y el otro síndrome de Down es congénito. La palabra congénito hace referencia a las alteraciones que suceden solamente durante el desarrollo embrionario. ¿Sí? Entonces, tú puedes tener una enfermedad como, por ejemplo, la clásica, la hemofilia, ¿no? Donde no hay un problema de coagulación, ¿sí? Y entonces, no creo que no se llama hemofilia, pero por ahí va, ¿no? Entonces, hay un problema de coagulación y entonces es un gen el que está dañado. Puede estar presente en ti ese gen, ¿sí? Puede estar presente en ti ese gen, pero puede que se exprese o puede que no se exprese. Pero al menos en lo que nosotros vamos a ver, no va a depender del proceso de la construcción del cromosoma, sino va a depender de que el gen ya está dañado. ¿Sí? Las alteraciones que nosotros vamos a ver son específicas durante el proceso de la construcción del cromosoma. ¿Sí? Es decir, se condensa la cromatina y en ese proceso de condensación de la cromatina, el ADN en la fase S se duplicó de más.
Y entonces ya tenemos una estructura que se llama, una alteración estructural que se le llama cromosoma duplicado o duplicación. Y entonces tenemos segmentos duplicados y entonces los dibujan ustedes como el segmento A, B, C, D, A, B y J, J, F. ¿Sí? ¿Qué otra cosa puede suceder? Que durante la configuración del cromosoma, cuando se está condensando la cromatina, los telómeros se vuelan. Y entonces lo que hace el cromosoma es que se cierra. Sin telómeros, el cromosoma se cierra. Y entonces eso genera un padecimiento, una alteración cromosómica que se llama cromosoma en anillo. Pero es durante la formación del cromosoma. No es que traigas un gen ahí dañado, es como si nosotros habláramos del gen del ojo azul, por ejemplo, ¿no? Y entonces el gen del ojo azul, pues está ahí metido. Puede que te toque, puede que no, puede que coincida con el gen de tu pareja y entonces tus hijos tengan los ojos azules, o puede que siga por ahí fluyendo y desapareciendo. Una enfermedad ligada al sexo tiene esa característica como el gen del ojo azul, que puede estar presente y puede expresarse o puede no expresarse, pero no es una alteración propia de la configuración del cromosoma, es una alteración del ADN cuando se estuvo construyendo desde la época remota de tus bisabuelos. ¿Sí? Digo, espero no haya confundido más. Sí, entendí que es más genética que cromosoma. Exacto. Vale, ¿Sale? gracias. Ok, por nada. ¿Alguien más? Bueno, si no hay más, entonces nos vemos la siguiente semanita. ¿Vale? Pasen buena noche, descansen. Bye bye. Gracias.